Alejandra siempre había sido una mujer determinada, de aquellas que trazan un camino claro y lo siguen sin mirar atrás. Desde pequeña, soñaba con convertirse en periodista, y cuando se le presentó la oportunidad de trabajar en una prestigiosa revista de Madrid, no dudó en tomar sus maletas y volar hacia un futuro prometedor, dejando su vida en Ciudad de México atrás. Los años en España habían sido fructíferos. Sus crónicas eran leídas con fervor, y su columna sobre historias de amor tenía miles de seguidores. Pero, paradójicamente, Alejandra había cerrado su propio corazón al amor después de una ruptura devastadora que la llevó a enfocarse exclusivamente en su carrera. Cada diciembre, sin embargo, la nostalgia y el deseo de reconectar con sus raíces la llevaban de vuelta a México para pasar la Navidad con su familia. Ese año no sería diferente, o al menos, eso pensaba. La mañana de su vuelo, Alejandra estaba más emocionada que de costumbre. Había preparado pequeños regalos para sus sobrinos y llevaba en su maleta una colección de anécdotas para compartir en la cena familiar. Conectaría en Madrid y tomaría el último vuelo a Ciudad de México esa misma noche. Todo parecía estar bajo control. El aeropuerto de Madrid, bullicioso y lleno de viajeros ansiosos, reflejaba el espíritu frenético de las fiestas. Alejandra, con su maleta de mano y su elegante abrigo gris, se dirigió a la puerta de embarque. Sus pensamientos estaban en casa, en la mesa llena de platillos tradicionales y el cálido abrazo de su madre. Sin embargo, su tranquilidad se rompió abruptamente cuando, al llegar a su asiento en el avión, descubrió que ya estaba ocupado. Un hombre de cabello despeinado, barba descuidada y ojos tan claros como el cielo la miró con una expresión despreocupada. Vestía ropa informal, con una chaqueta de cuero gastada y botas cubiertas de polvo. «¿Perdón?», dijo Alejandra, mostrando su pase de abordar. El hombre sonrió de lado, sin moverse. «Creo que hay un error aquí», dijo con calma, sacando su pase. Antes de que la discusión escalara, el altavoz del avión anunció que el vuelo estaba suspendido por una tormenta inesperada. Alejandra suspiró con frustración, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Alejandra salió del avión junto con el resto de los pasajeros, arrastrando su maleta mientras las quejas resonaban en el aeropuerto. La tormenta había detenido todos los vuelos, y la terminal se llenó rápidamente de viajeros frustrados que intentaban reprogramar sus conexiones. Alejandra, cansada y con un leve dolor de cabeza, buscó una esquina tranquila para reorganizar sus pensamientos. Revisó su teléfono, pero la batería estaba casi agotada. Miró a su alrededor y vio una toma de corriente libre, su pequeña salvación en medio del caos. Pero cuando se apresuró hacia ella, el mismo hombre del asiento apareció nuevamente. «¿Otra vez tú?», dijo Alejandra, exasperada. El hombre sonrió. «Parece que el destino insiste en cruzar nuestros caminos», dijo mientras sacaba un adaptador de su mochila. «Podemos compartir, si quieres». Aunque molesta, Alejandra aceptó. Ambos se sentaron en el suelo junto al enchufe, cargando sus teléfonos en silencio. Los minutos se convirtieron en horas, y finalmente, el hombre rompió el hielo. «Me llamo Daniel, por cierto», dijo con una sonrisa cálida. Alejandra dudó antes de responder, pero terminó presentándose también. La conversación comenzó con comentarios triviales sobre el vuelo cancelado, pero pronto se profundizó. Daniel, como resultó, era fotógrafo, un nómada que había viajado por el mundo documentando historias humanas. Mientras hablaban, Alejandra descubrió que compartían más en común de lo que imaginaba. Ambos habían dejado sus ciudades natales en busca de un propósito mayor, y ambos cargaban cicatrices de relaciones fallidas. Daniel relató historias de sus viajes por lugares remotos, desde las selvas de Chiapas hasta los desiertos de Marruecos, con un entusiasmo que iluminaba su rostro. Alejandra, quien normalmente era reservada, encontró consuelo en la honestidad y calidez de Daniel. «¿Y tú? ¿Por qué dejaste México?», preguntó él, mirándola con genuino interés. Alejandra se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono. «Siempre quise algo más», dijo finalmente. «Una vida diferente, una carrera que me hiciera sentir realizada. Pero a veces me pregunto si valió la pena dejar todo atrás». La confesión dejó un aire de melancolía entre ellos. Daniel, quien había estado moviéndose de un lugar a otro durante años, comprendió ese sentimiento de pérdida. A veces, incluso cuando alcanzamos nuestras metas,
no podemos evitar extrañar lo que dejamos atrás, dijo suavemente. El reloj marcaba la medianoche. Mientras la mayoría de los pasajeros dormía en incómodas sillas o se amontonaban en las filas de atención, Alejandra y Daniel estaban sentados en un rincón de la terminal. Daniel había salido momentáneamente y regresó con 2 cafés y una pequeña bolsa de galletas. No es un banquete, pero al menos es algo, dijo con una sonrisa, extendiéndole el café a Alejandra. Ella no pudo evitar reírse. Mientras compartían aquel improvisado banquete navideño, Daniel comenzó a hablar sobre su trabajo como fotógrafo documental. Estoy planeando un proyecto sobre las tradiciones familiares en México, explicó. Siempre me han fascinado las historias detrás de las celebraciones. Alejandra escuchó atenta, con una mezcla de interés y nostalgia. De niña, mi abuela siempre hacía tamales para Navidad, compartió Alejandra. Su voz, aunque suave, transmitía una calidez que no había sentido en años. El ponche era su especialidad. Siempre decía que el secreto estaba en la caña de azúcar. Y aunque nadie lo decía, creo que era su manera de mantenernos juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar esos momentos, pero rápidamente apartó la vista. Daniel notó el cambio en su expresión, pero en lugar de comentar, solo asintió. Esas pequeñas cosas son las que hacen la vida más rica, dijo finalmente. Alejandra, por primera vez, sintió que alguien realmente entendía su anhelo de reconexión. Las horas pasaron lentamente, pero la conversación entre Alejandra y Daniel hizo que el tiempo pareciera volar. Entre sorbos de café y galletas compartidas, ambos comenzaron a abrirse más. Alejandra le habló de su vida en Madrid, de cómo había perseguido sus sueños profesionales, dejando atrás a su familia y amigos en México. Sin embargo, también confesó que, a pesar de su éxito, muchas veces se sentía sola. Daniel, por su parte, compartió las dificultades de su estilo de vida. Aunque viajar por el mundo era un sueño para muchos, él admitió que había momentos en los que deseaba tener un lugar al que llamar hogar. A veces, me pregunto si me estoy perdiendo algo importante, dijo, su voz cargada de sinceridad. Alejandra lo miró fijamente, sintiendo una conexión inesperada. Entiendo lo que dices, respondió. Siempre pensé que el éxito profesional lo era todo, pero hay días en los que cambiaría todo eso por un abrazo de mi madre o una cena familiar. Ambos rieron suavemente, compartiendo ese sentimiento de añoranza. Las luces del aeropuerto parpadeaban y la terminal se llenaba de una calma inusual. Daniel sacó su cámara y comenzó a mostrarle algunas de sus fotografías favoritas. Niños jugando en las calles de Oaxaca, un amanecer en las montañas de Chiapas y rostros de desconocidos que parecían contar historias con solo una mirada. Es increíble cómo capturas tanto en una imagen, comentó Alejandra, impresionada. Daniel sonrió modestamente. Solo trato de guardar lo que realmente importa. Cuando anunciaron que el vuelo sería reprogramado para la mañana siguiente, Alejandra y Daniel decidieron buscar un lugar más cómodo para pasar el tiempo. Caminaron por la terminal, todavía llena de viajeros frustrados, hasta encontrar una sala de espera menos concurrida. Se acomodaron en un rincón, usando sus maletas como respaldo. ¿Qué fue lo que más extrañaste cuando te mudaste a Madrid?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Alejandra pensó por un momento antes de responder. Los pequeños detalles, dijo con una sonrisa nostálgica. El olor del pan dulce recién horneado, el sonido de los villancicos en las calles, las luces de Navidad que decoran cada rincón. Pero, sobre todo, la calidez de estar rodeada de familia. Daniel asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Cuando estaba en Marruecos el año pasado, celebré la Navidad solo en un hostal, compartió. Fue una experiencia diferente, pero me hizo darme cuenta de cuánto valoro esas tradiciones familiares. Alejandra lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Había algo en Daniel que la hacía sentirse cómoda, como si pudiera compartir sus pensamientos más profundos sin temor a ser juzgada. ¿Alguna vez pensaste en regresar a México?, preguntó, su curiosidad sincera. Daniel suspiró, mirando a lo lejos. Lo he pensado, pero siempre encuentro una excusa para quedarme en movimiento, admitió. Tal vez porque tengo miedo de lo que encontraré si me detengo. Alejandra no dijo nada, pero en su interior supo que estaba frente a alguien que, como ella, buscaba algo que aún no podía definir.
La noche avanzaba lentamente, y la conversación entre Alejandra y Daniel se volvía más personal. Daniel habló de su infancia, de cómo su madre solía preparar posadas en el barrio y de las piñatas que llenaban de alegría a los niños. Alejandra compartió que su mudanza a Madrid fue motivada no solo por ambición profesional, sino también por el deseo de escapar de un corazón roto. «Cuando me fui, pensé que dejarlo todo atrás era la solución», confesó Alejandra, mirando al suelo. «Pero a veces siento que dejé una parte de mí allá». Daniel la escuchó con atención, sin interrumpir. Había algo en su mirada que le transmitía calma, como si entendiera perfectamente lo que ella sentía. Después de un momento, Daniel dijo: «A veces, cuando intentamos escapar, lo que realmente necesitamos es enfrentarlo. Quizá eso es lo que estoy buscando también». Alejandra sintió que esas palabras resonaban profundamente en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado a alguien que no solo la entendía, sino que la aceptaba completamente. La terminal del aeropuerto, fría y desolada, parecía menos solitaria con Daniel a su lado. A medida que la noche llegaba a su fin, Alejandra sintió como su cansancio comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una extraña sensación de calma. «Siempre he pensado que las cosas pasan por algo», dijo Daniel mientras miraba las luces de la pista. «Quizá esta noche estaba destinada a ser diferente». Alejandra lo miró, pensativa. Había pasado años cerrando su corazón, convencida de que las conexiones humanas solo llevaban al dolor. Pero algo en Daniel la hacía querer bajar sus defensas. «¿Qué crees que estás buscando?», preguntó, curiosa. Daniel sonrió débilmente. «Tal vez un lugar al que llamar hogar», respondió. «Aunque no estoy seguro de cómo se ve eso». Las palabras de Daniel resonaron en Alejandra de una manera que no esperaba. Ella también había pasado años buscando algo, un éxito profesional que la hiciera sentir completa. Pero en ese momento, se dio cuenta de que el vacío que sentía no podía llenarse con logros o reconocimiento. El silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de comprensión mutua. Daniel sacó su cámara una vez más y la apuntó hacia Alejandra. «¿Te importa?», preguntó. Alejandra negó con la cabeza y sonrió ligeramente, permitiéndole capturar un momento que sabía que sería inolvidable. Cuando el amanecer comenzó a asomar por el horizonte, el aeropuerto se llenó de una luz tenue y dorada. Alejandra y Daniel, que habían pasado la noche conversando, se dieron cuenta de que el tiempo había pasado volando. «Creo que he hablado más contigo en estas horas que con cualquier otra persona en años», confesó Alejandra con una risa nerviosa. Daniel la miró, sus ojos reflejando un entendimiento profundo. «Es curioso cómo los desconocidos a veces logran sacar lo mejor de nosotros», respondió. Mientras el aeropuerto despertaba lentamente, el altavoz anunció que su vuelo finalmente estaba listo para embarcar. Ambos recogieron sus pertenencias y se dirigieron hacia la puerta de embarque, pero algo en el ambiente había cambiado. Alejandra sentía que esta despedida no sería como las otras. Mientras caminaban hacia el avión, Daniel se detuvo y miró a Alejandra con seriedad. «Gracias por esta noche», dijo. «Realmente necesitaba esto». Alejandra sonrió y asintió, sintiendo que sus palabras no eran solo una cortesía, sino una confesión honesta. Aunque no lo había planeado, esa noche había significado más de lo que ambos podrían expresar con palabras. El ambiente dentro del avión era tranquilo, casi solemne. Alejandra y Daniel terminaron sentados uno junto al otro, una coincidencia que ambos interpretaron como algo más que simple azar. Mientras el avión despegaba, Alejandra miró por la ventana, observando cómo la nieve cubría el paisaje que dejaban atrás. Daniel, por su parte, parecía perdido en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandra con curiosidad. Daniel tardó unos segundos en responder. «En lo diferente que será volver a México después de tantos años», confesó. «No sé qué esperar». Alejandra comprendió el temor en sus palabras. Ella misma había enfrentado sentimientos similares al regresar cada año, preguntándose si las cosas serían iguales o si el tiempo habría cambiado demasiado. «A veces, lo que tememos es exactamente lo que necesitamos», dijo, más para sí misma que para él. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron de los lugares que deseaban visitar, las comidas que extrañaban y las tradiciones que les daban un sentido de pertenencia.
Alejandra se sorprendió al darse cuenta de cuánto deseaba que este vuelo fuera más largo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en sus luchas internas, y eso le daba una extraña pero reconfortante sensación de esperanza. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, Alejandra sintió una mezcla de emoción y melancolía. Había esperado este momento durante meses, pero ahora, con Daniel a su lado, no quería que la experiencia terminara. Ambos recogieron sus pertenencias y caminaron juntos hacia la terminal. Bueno, supongo que este es el final de nuestra pequeña aventura, dijo Daniel, intentando mantener un tono ligero, pero Alejandra notó un matiz de tristeza en su voz. Ella sonrió, intentando ignorar el vacío que sentía al pensar en despedirse. Antes de separarse, intercambiaron números de teléfono. Prométeme que mantendremos el contacto, dijo Alejandra. No quiero que esto sea solo una noche en el aeropuerto. Daniel asintió, sonriendo. Lo prometo, respondió. Y quién sabe, tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo. Se abrazaron brevemente, un gesto cargado de emociones que ninguno de los dos expresó en palabras. Alejandra observó a Daniel mientras se alejaba, sintiendo una punzada de nostalgia por algo que apenas había comenzado. Mientras salía al bullicio de la ciudad y abrazaba a su familia, no podía dejar de pensar en él y en cómo esa noche había cambiado su perspectiva. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones familiares, risas y el calor inconfundible de estar en casa. Sin embargo, en los momentos tranquilos, Alejandra revisaba su teléfono, esperando mensajes de Daniel. Él no tardó en escribirle, compartiendo pequeñas reflexiones y fotos de lugares que exploraba durante su estadía en la ciudad. Alejandra respondió con entusiasmo, compartiendo también fragmentos de su vida y momentos familiares. Las conversaciones que habían comenzado en el aeropuerto continuaron, profundizando en temas que iban más allá de lo superficial. Daniel le confesó que había decidido quedarse en México por un tiempo, explorando sus raíces y buscando un propósito más significativo en su vida. Tal vez esta sea mi oportunidad de encontrar lo que he estado buscando, escribió Daniel en un mensaje. Alejandra no pudo evitar sonreír al leer esas palabras. Ella también sentía que algo nuevo estaba comenzando, algo que no se atrevía a definir aún. La víspera de su partida de regreso a Madrid, Alejandra recibió una última sorpresa. El timbre de su puerta sonó, y al abrirla, encontró a Daniel con una sonrisa y un brillo en los ojos. Prometí que nuestros caminos se cruzarían de nuevo, dijo. Y esta vez, Alejandra no dudó en abrazarlo. Daniel y Alejandra se miraron fijamente, las palabras flotando en el aire como si ambos supieran que estaban en un punto de no retorno. Prometí que consideraría tus palabras, dijo Daniel, su voz temblando levemente. Y lo he hecho. Decidí quedarme. No solo en México, sino, tal vez en tu vida, si me dejas. Alejandra sintió que su corazón latía con fuerza. Era un sentimiento que no había experimentado en años, una mezcla de miedo y emoción. Daniel, no sé qué será de nosotros, pero sí sé que esta conexión, no quiero perderla, dijo, sus palabras llenas de sinceridad. El silencio que siguió fue roto por el sonido de las risas de los niños jugando afuera, un eco de la vida que ambos añoraban. Sin pensarlo, Alejandra extendió la mano y tomó la de Daniel. Tal vez esta Navidad no es el final de algo, sino el comienzo de todo, dijo con una sonrisa. Daniel la abrazó, y en ese instante ambos supieron que, aunque el futuro era incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El aeropuerto, el frío, los vuelos retrasados, todo eso quedó en el pasado. Ahora, solo quedaba el calor de una nueva oportunidad. Días después, Alejandra regresó a Madrid con un corazón renovado y una mirada diferente hacia la vida. Cada mensaje de Daniel era un recordatorio de que la conexión humana, incluso la más inesperada, podía cambiarlo todo. Ambos comenzaron a planear cómo podrían mantener viva esa chispa, sin importar la distancia. Mientras reflexionaba sobre cómo había cambiado su perspectiva, Alejandra se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de amor, sino de encontrar a alguien que la ayudara a redescubrir quién era realmente. Daniel no solo había iluminado su camino, sino que también le había mostrado cómo reconectar con su esencia. ¿Qué harías tú si una conexión inesperada transformara tu vida por completo? ¿Renunciarías a todo lo que conoces por la posibilidad de algo nuevo? Déjanos tus comentarios y opiniones.
¿Crees que Alejandra tomó la decisión correcta al darle una oportunidad a Daniel? ¿O debería haber priorizado su carrera en Madrid? Suscríbete para más historias que te harán cuestionar lo que realmente importa.